¿Cómo están? Con el gusto de comunicarme con ustedes nuevamente a través de este medio y sobre todo porque, bueno, pues hay que entrarle a los asuntos fuertes, a los asuntos trascendentes de nuestro país, que afectan a nuestro país, sobre todo. Y uno de ellos es efectivamente el problema de la corrupción. La corrupción que ha alcanzado niveles insospechados, niveles que nunca, quizás muchas generaciones, nunca nos imaginamos. Por lo que hay que hacer un análisis y hay que hacer una reflexión muy a fondo. Nada de más o menos, nada de que bueno, a ver qué pasa, nada de que a ver qué candidato nos resuelve los problemas, nada de que a ver qué partido le toca resolver esto. No. Hay datos en los últimos días que van generando mayor preocupación porque, por ejemplo, en el caso Odebrecht, resulta que no se puede ventilar ese asunto. Resulta que nadie tiene derecho a conocer qué está pasando con ese asunto. Mientras la Procuraduría General de la República permanece dormida, sin procurador, porque hay un encargado, pero no hay procurador. Y el jefe del Ejecutivo, que no presidente de la República, el jefe del Ejecutivo, en lugar de haber nombrado ya desde hace varios meses al procurador, no lo hace. Quizás, desde mi punto de vista, deliberadamente para justificar esta tardanza, para justificar esta manera torpe de actuar de la propia Procuraduría General de la República, que no se ha abocado a estudiar, a investigar y a seguir todos los cauces y todos los indicios que hay ya en este caso de corrupción, en el que actuó principalmente el licenciado Emilio Lozoya Austin, que es un personaje muy ligado, muy cercano, muy ligado, por los intereses que han representado con pues Enrique Peña Nieto. Es importantísimo resaltar que en este caso, en todos los países de América Latina donde se supo que había intervenido algún funcionario, alguna persona que estaba encargada de asuntos públicos, de inmediato se procedió y ya hay varios funcionarios, varios, digamos, responsables de la administración pública en varios países de América Latina que están siguiéndose los procesos y algunos ya están encarcelados. Y en México es secreto, es un asunto reservado al grupo en el poder y nadie meta mano, y nadie meta ojo, y nadie se meta a investigar. Es un asunto que ya huele más que mal, huele pésimamente. Es un asunto que se tiene que investigar cuanto antes y se tiene que ventilar, se tiene que dar a conocer a la opinión pública qué está pasando con ese asunto, porque es un asunto que tiene que ver con las finanzas públicas, tiene que ver con la actuación de funcionarios de altísimo nivel del gobierno de la República y tiene que ver con los intereses de nuestro país, porque tiene que ver el aspecto de los energéticos, de los hidrocarburos, su manejo y su entrega. Ahí lo dejo por el momento en el asunto que estamos comentando. Pero bueno, vienen en cadena otros asuntos, por ejemplo el del aeropuerto. El aeropuerto que se está construyendo en el lecho del lago de Texcoco, un lago milenario que es un vaso regulador del sistema hídrico del Valle de Anáhuac, y ahora resulta que por intereses estrictamente de negocio, de enriquecimiento de unos cuantos empresarios nacionales y extranjeros, y negocios seguramente de funcionarios del gobierno de la República, a toda costa quieren construir ese aeropuerto
cuando ya se han dado alternativas para que se estudie, se analice y se aproveche mejor la estructura que hay actualmente aeroportuaria, tanto en la Ciudad de México como en sus límites con el Estado de México, concretamente con el aeropuerto que hoy es un aeropuerto, una base aérea militar en Santa Lucía. Pero ahí también, nuevamente, sale a relucir, todavía ni siquiera se inaugura el aeropuerto y ya tenemos pérdidas millonarias, se calcula en más de 1,000 millones de pesos, pero lo que sí hay ya específicamente, porque es una investigación que hizo la Auditoría Superior de la Federación, es que hay faltantes y que hay usos indebidos o anomalías, si se le quiere ver con cierta, digamos, suavidad. Hay anomalías por 560 millones de pesos, más de 560 millones de pesos que se detectaron en los presupuestos del 2015 y 2016. Y la Auditoría Superior de la Federación es el órgano precisamente encargado de vigilar, investigar y recuperar en lo posible los malos manejos que haga la administración pública de nuestro país. Entonces, ahí en el asunto del nuevo aeropuerto, también nuevamente se destapa la cloaca y nuevamente tenemos estos problemas de corrupción. Y bueno, y también tenemos que señalarlo, no hay que minimizar y no hay que decir, pues luego vemos eso como si fueran asuntos menores. Está el asunto de la estafa maestra, los 3,500 millones de pesos, cualquier cosa, ¿verdad? Que se lo gasta uno un domingo. Resulta que también no se está investigando, se está queriendo que la gente olvide, que los mexicanos olvidemos este manejo de corrupción de la señora Rosario Robles y todo su séquito, pero obviamente involucrado ahí el secretario de Hacienda del momento, que es hoy candidato del PRI a la presidencia de la República, y otros personajes. Ese asunto de la estafa maestra, donde se demostró que el dinero que salió del erario público a través de la Secretaría que encabeza Rosario Robles, ese dinero fue a parar a empresas fantasmas, es decir, es un dinero que cayó en la bolsa gigantesca que ha conformado el gobierno de México desde hace varios sexenios, con un partido y con otro partido, pero es lo mismo. Se han comportado igual y se han encubierto y se han tapado los unos a los otros. Este problema de la estafa maestra también hay que señalarlo, se debe dar a conocer cuanto antes, que se empiece a investigar por lo menos, y no se debe dejar. No es un asunto menor, es un asunto de mucho dinero, pero además es un asunto que ya tiene que ventilarse, porque si no, el que ocupa hoy Los Pinos no podrá salir de este país el día 2 de diciembre, porque antes tendrá que ser investigado, porque él es el responsable, él es el titular del poder ejecutivo de la Federación. Así lo dispone la Constitución y él lo sabe. Él es el que, en el que reside, en su persona reside el poder ejecutivo federal. No hay otro más responsable que él de todo lo que está pasando con el gobierno a su cargo, con el gobierno que él encabeza. Así es que vámonos preparando, vamos viendo las cosas en su justa dimensión y vamos poniendo las cosas en su lugar. Otro elemento, y creo que por el momento yo lo señalaría como el elemento más importante. Diario leemos, diario nos enteramos, diario conocemos noticias por todos los medios electrónicos impresos de estos datos de corrupción, de estos actos que de veras enervan ya
el ánimo de los mexicanos. Pero tenemos que actuar con mucha prudencia y tenemos que actuar con mucha inteligencia. Tenemos que entender de una vez por todas que este asunto de la corrupción es un asunto que solamente lo vamos a poder terminar los mexicanos, las mexicanas, los jóvenes de hoy y los jóvenes de ayer. Tenemos que hacer un esfuerzo todos, desde donde estemos, desde la actividad que realicemos. Olvidarnos del individualismo, olvidarnos que estamos en una posición donde pues, no tenemos poder. Tenemos el poder si queremos. Si no queremos, no tenemos nada. Pero sí tenemos el poder. El artículo 39 de la Constitución dice que la soberanía nacional reside originariamente en el pueblo de México. Así es que nosotros somos la soberanía. Nosotros tenemos el derecho y tenemos la facultad de imponer las medidas que mejor satisfagan al interés público, al interés de todos los mexicanos. Así es que nada de que yo no sé, nada de que yo me hago tonto, nada de que pues yo no conozco, yo no sé de política. No, aquí nadie sabe de política, pero sí las practicamos, porque la política es atender los problemas de la comunidad. La polis viene de polis griega, la polis griega es la sociedad. Lo político es lo que tiene que ver con los problemas de la comunidad. Así es que atendamos los problemas de la comunidad, y uno de los más que más daño han hecho a nuestro país en estos momentos ha sido la corrupción. Por eso tenemos que ir en contra de la corrupción, pero tenemos que actuar todos, tenemos que unirnos, tenemos que encontrar la manera. Yo los invito a que vean por ahí una página en mexicanosunidos.org.mx, ya saben, primero es www, se metan ahí porque ahí hemos planteado muchas cosas alrededor de esto, sobre este tema y otros importantes del país. Y bueno, pues esta es la tarea. Los mexicanos somos los únicos que vamos a terminar con la corrupción, con disciplina social. Es decir, que todos tengamos que intervenir para parar esta situación, porque estamos a punto de que nos maten, de que nos extingan como nación. Y eso no lo podemos permitir. Esta corrupción ha sido encubierta y ha sido promovida por los intereses de los que hoy se lamen los bigotes con nuestro petróleo, con nuestros hidrocarburos, con la electricidad, con los minerales y toda nuestra riqueza. Felices de la vida, porque con la corrupción de nuestros gobernantes y de los que les sirven directamente a los gobernantes, se han hecho de nuestra riqueza. Vamos a parar ya esto, tenemos que organizarnos. Mexicanos unidos, vamos a trabajar por eso y yo los invito. Muchas gracias, nos veremos en la próxima.